El tema es vulnerabilidad y lo estoy enfocando en zonas costeras y marinas y obviamente las comunidades que se encuentran allí. Antes que nada debemos de comprender que un ecosistema costero o marino saludable va a ser el que provea los insumos, los bienes y los servicios que las comunidades costeras necesitamos. Y de alguna manera la lista va desde la seguridad alimentaria, cualquier situación que tenga que ver con el crecimiento económico o turístico, la recreación, etcétera, y definitivamente todos los aportes sobre la conservación de biodiversidad que tengamos. Lo que ustedes están viendo aquí es básicamente cómo están los servicios ecosistémicos en las zonas costeras y marinas siendo provistos para diferentes tipos de ecosistemas. De esta manera, bueno, no sé qué pasó. De esta manera, los servicios pueden ser desde muy importantes, que son los rojos, ¿ok? Moderadamente importantes los que son en amarillo fuerte, en amarillo claro las fuentes con menos importancia y los azules los que no son importantes en absoluto. Pero realmente lo que tenemos que considerar en las zonas costeras es que alrededor de ellas, por ejemplo en nuestra península de Yucatán, 3 estados costeros, tenemos una enorme cantidad de actividades, todas ligadas precisamente a la zona costera y a su influencia, de tal manera que lo que suceda en ella nos va a afectar. Y aquí les estoy presentando, por ejemplo, qué sucede con las zonas protegidas que tenemos en México y en el Golfo de México, en esa parte, más el petróleo. Aquí les doy un acercamiento y esto se los pongo porque, por ejemplo, en rojo está en gas, en verdecito claro está las zonas protegidas, en azul, y los puntitos verdes son las zonas petroleras. Todo esto para que ustedes lo tomen en cuenta, porque esto es el siguiente mapa, es el que mide una escala de medición de cuánto el nivel medio del mar está afectando a cuáles regiones en el planeta. Y, por ejemplo, para Canadá, esta es el mapa de afectación en la zona costera por elevación del nivel medio del mar. Esta es para Estados Unidos, obviamente donde vean rojo es mucho mayor el problema, y esto es para México con la zona de la península de Yucatán junto con Tabasco como una de las más problemáticas que tenemos. ¿Cómo realmente está afectando todo esto hacia los ecosistemas? Y aquí la CCA ha hecho algún trabajo importante reconociendo, por ejemplo, que el 36% de toda la población en el norte de América vive dentro de una franja costera de 100 kilómetros. Eso significa un problema importante. Para la península de Yucatán estamos hablando del 70% de la población. Por lo tanto, todos los usos de la zona costera y marina en los espacios que tengamos, bueno, pues van a tener sus consecuencias si no los usamos. A su mano izquierda es un desarrollo sin planificación, con toda la problemática que tenemos de contaminación, de afectación o aniquilación de los ecosistemas y por tanto de los recursos, y a su mano derecha tenemos pues una zona que puede considerarse como bien manejada, y los respectivos de abajo les van a estar indicando en donde de plano no hay nada, que es a su mano izquierda, y en donde tenemos todavía abundancia, por ejemplo, de pesquerías. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos en tierra va a llegar al mar, y la zona costera es tan frágil y la zona marina por ende que todos los recursos de los cuales nosotros dependemos se ven afectados por fuentes de contaminación puntuales y no puntuales, que a la larga van a estar provocando problemas no solamente en los ecosistemas, sino en las cadenas de alimentación y en la estructura de los propios sistemas naturales y de las poblaciones.
de manera que pues se pierden funciones, se pierde absolutamente todo. Cuando estamos hablando de una zona bien manejada, hablamos entonces de que estos ecosistemas son capaces de proveer esos servicios, esos productos y esos beneficios a sus habitantes. Y entonces, cuando tenemos eso, podemos situarnos en dónde nos encontramos para todo lo que significa vulnerabilidad y la identificación de oportunidades, más que problemas. Es siempre, desde el gobierno no podemos enfocarnos en problemas si no nos sentamos a llorar. Entonces tenemos que verlo como qué oportunidad tengo para hacer qué, y eso lo tengo que considerar como el impacto de cambio climático y los costos que va a tener el hacer algo para poder mitigar si se puede o adaptarme porque es necesario. Ahora, aquí lo más importante es la resiliencia. ¿Qué tanta resiliencia tienen nuestras zonas costeras en los 3 países de Norteamérica para poder enfrentar lo que viene de cambio climático? Y aquí básicamente lo que tenemos es cómo está conformada la zona costera, o sea, todo lo que es su morfología y las zonas de subducción, por ejemplo, esto es qué tanto se hunde por falta de aportes de sedimentos, o bien las oscilaciones atmosféricas oceánicas como el Niño o la corriente del Atlántico Norte. ¿Cuáles son las respuestas de los sistemas naturales a aquellos conductores de cambio climático? Bueno, tenemos básicamente una retracción de todas las zonas costeras en todo el planeta en el siglo pasado, y en la situación sigue. Todas las zonas rocosas están estrechándose y además están haciendo pendientes más pronunciadas en nuestras zonas costeras. Estamos teniendo un problema con toda la cantidad de sedimentos que reconstruyen nuestras playas y que por diferentes efectos del hombre más los del cambio climático estamos perdiendo playas a lo largo, por ejemplo, de la península de Yucatán. El incremento en el oleaje y todo el problema que se tiene con infraestructura o con inundaciones, la intrusión salina de nuestros mantos freáticos o el agua subterránea y por lo tanto la salinización de suelos, lo que pone en entredicho la seguridad alimentaria de las zonas costeras. ¿Qué tanto es posible que los humedales puedan retraerse ante este avance constante? Pues depende, porque si tenemos una carretera o si tenemos una zona turística, ya no va a haber lugar a donde se muevan estos ecosistemas. Y, por ejemplo, la destrucción o el blanqueamiento de las zonas de coral que por todo el planeta hay. Hace un momento estaban hablando de qué tanto en salud estaba afectando, y lo que tenemos para recordar es, por ejemplo, el incremento de asma que hay en Trinidad y Tobago. Se hizo un estudio con todos los vientos que vienen acarreando el polvo del Sahara, y esto también afecta a la península de Yucatán. Muchas de las enfermedades que hay cuando viene el viento del sureste es por esto. Los deltas de los ríos. Estos deltas que son tan importantes en la zona costera para construir un sinnúmero de procesos ecosistémicos, pero que al mismo tiempo nos dan agua dulce, proveen pesquerías adecuadas, ríos navegables, etcétera. Bueno, pues son de lo más vulnerables, y en Norteamérica tenemos el delta del Mississippi y el Grijalva, que tiene su cauce con el Usumacinta en el comienzo de la península de Yucatán. Pero todo esto tiene sectores socioeconómicos afectados, y cuando nosotros hacemos un análisis de cuánto es el impacto para cada uno de los sectores socioeconómicos que tenemos en la zona costera, bueno, pues podemos verlo en la figura que les estoy presentando, donde la X más grandota significa mucho más impacto, menos impacto con una X pequeña, y cuando hay un guioncito o no hay información o no se ha establecido.
Esto es básicamente lo que está afectando. Y recuerden ustedes que todos los sectores productivos, todos los sectores económicos pueden ser encontrados dentro de la zona costera, en esa franja de 100 kilómetros. Esto es el estimado en población que puede ser afectado para el 2080 en América Latina, en Norteamérica, por ejemplo. Ustedes pueden ver cómo va incrementándose con los diferentes escenarios que el IPCC ha pronosticado, y en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver cuál es no solamente la cantidad de gente, sino la respuesta de adaptación que puede haber ante los diferentes escenarios de incremento de temperatura y el incremento del nivel medio del mar. Obviamente estamos hablando desde una protección que se aumenta ligeramente hasta una protección constante o muros que se están levantando, por ejemplo el de Venecia, que sinceramente no sé si pueda tener alguna situación posible. Ya vimos lo que pasa con un tsunami en Japón, una pared realmente no puede detener el mar. Cuando estamos hablando del número promedio de víctimas por inundaciones, bueno, esta gráfica habla donde Asia y África es mucho más vulnerable que en América del Norte, pero es importante que lo tomemos en cuenta porque México tiene problemas de inundación y tiene problemas sobre todo en Villahermosa, y todo el mundo nos acordamos. En Campeche tenemos un Palizada que constantemente crece y pone en riesgo a la población. Las situaciones de salud. ¿Cuál es la exposición para cualquiera de estos efectos del cambio climático y cuál es el resultado en salud? Si tenemos una inundación es difícil que haya energía eléctrica, por lo tanto los alimentos no se preservan, hay problemas de generación de bacterias, tenemos una serie de problemas. El Isidoro generó un documento muy interesante regional para Campeche, Yucatán y Quintana Roo sobre cuáles eran los costos no incluidos, no oficiales, precisamente de tener un estado de emergencia. Y aquí aprendimos muchísimo, hasta vectores de enfermedades que van a estar generándose mucho más, por ejemplo el dengue, por tener este tipo de problemas. Esta gráfica o esta serie de gráficas lo que quiere decir es, con una elevación del mar que tengamos a lo largo del año, tenemos diferentes respuestas dependiendo del contexto. Y aquí había una pregunta que hicieron a Elizabeth hace un momento sobre las comunidades, etcétera, que hizo el compañero. No nos olvidemos que el contexto que tenemos en cada uno de los 3 países en Norteamérica son totalmente diferentes. Por lo tanto, las respuestas a la elevación del nivel medio del mar son diferentes. Obviamente México va a estar mucho más proclive a, en algunas zonas, con respuestas diametralmente opuestas. Sin embargo, tenemos también los ejemplos que pasaron en Baton Rouge o en Mississippi directamente por la elevación del cauce de este río y las consecuencias que hubo también con la entrada de algún huracán. Entonces, esta situación de respuesta ante una elevación del nivel medio del mar, bueno, pues lo que pasó en Nueva York nos puede hablar también de cómo podemos estar o no preparados. Esta figura, lo que quise comentarles aquí es cómo podemos realmente visualizar esta adaptación ecosistémica y las comunidades que se van a ver afectadas con respecto a una elevación del nivel medio. El retraerse o inclusive reacomodarse o la protección, depende de muchísimas cosas, pero sobre todo depende de la cantidad de dinero. Y la respuesta de hace un momento, que también la pregunta fue, bueno, ¿y todo esto cómo es que la gente no está respondiendo y por qué estamos haciendo esto? Pues yo les recomendaría que leyeran el libro Colapso de Jared Diamond, y ahí viene precisamente el por qué muchos de nosotros no hacemos nada hasta que nos pegue en la cara el problema. ¿Qué conclusiones tenemos de todo esto?
Primero que nada hay que reconocer que todos los ecosistemas costeros y marinos y todos los sistemas terrestres están vinculados y que son importantes para el mantenimiento de las sociedades humanas. Los servicios que se usan de los ecosistemas tienen que ser reconocidos también porque nos dan alimento, nos dan materia prima, nos dan energético, por lo tanto es importante que estemos preparados para eventos extremos ambientales. El evaluar todos los impactos que se acumulan de las diferentes actividades es otro punto sustantivo para poder determinar la adaptación ecosistémica y la adaptación de los sectores sociales y económicos. El manejo y el balance de múltiples y algunas veces objetivos que se conflictúan entre sí, así como políticas contrastantes, es otro de los puntos que necesitamos ver. De manera que, bueno, ahí sí mi desviación estándar es el manejo costero integrado es la única respuesta. Necesitamos enfocarnos holísticamente a cada una de estas situaciones y trabajar en conjunto de manera multidisciplinaria para poder tener una perspectiva ante un escenario que puede ser ese. Muchísimas gracias.